Representantes sindicales y también diputada del PAC, Laura Guerrido. Vamos a hacer contacto con él de inmediato. Adelante, buenos días. Buenos días, a través de Costa Rica Televisión, 101.5 Radio, por supuesto también nuestras redes sociales y Facebook Live. Así como usted bien lo decía, hoy vamos a conversar, vamos a seguir desarrollando temas relacionados con esta huelga nacional que ha sido convocada por las diferentes organizaciones sindicales y que se realiza en nuestro país desde el pasado lunes. Y como usted también lo mencionaba, y también lo mencionaba la nota de nuestra compañera Caterina Bonilla, estaremos ahondando en la conferencia de prensa que realizó la fracción oficialista del Partido de Acción Ciudadana, donde pues señalaban que los argumentos o cuestionaban los argumentos que utiliza el sector sindical para convocar esta huelga y aseguraba que son argumentos pues de carácter pues básicamente decían falsos o tergiversados, y que estaban utilizando estos argumentos para convocar de manera errónea a los trabajadores y trabajadoras a esta marcha o esta protesta que se está realizando en nuestro país desde el lunes. Y justamente hoy se espera que se realice una manifestación más masiva que llegará acá a la Asamblea Legislativa, donde los sindicatos pues esperan dar una señal de fuerza aún más contundente de lo que se ha dado hasta el momento. Y como bien lo mencionaba usted, Helen, nos acompañan ya esta mañana acá en la revista el Lenín Hernández, quien es presidente de la Renun Novarum, y también la diputada del Partido de Acción Ciudadana, Laura Guido, quien pues estuvo en esta conferencia y fue una de las diputadas pues que expuso los argumentos del oficialismo sobre por qué consideran que son débiles los argumentos de los sindicatos para convocar a esta huelga. Gracias a ambos por acompañarnos. Gracias, Laura. Estuvo complicada la llegada, pero ya estuvo complicada, sí. Muy buenos días, don Lenin, César, y a las personas que nos ven por la señal de Sinarte. Bien, gracias a ambos por acompañarnos esta mañana acá en la revista. Vamos a empezar justamente con el tema de la conferencia que ustedes convocaron y realizaron durante esta semana, Laura. Ustedes dicen los argumentos que presentan los sindicatos para convocar a los trabajadores y trabajadoras son argumentos débiles, algunos los catalogan de falsos incluso, y pues nos gustaría ahondar en esos puntos que ustedes consideran que hacen injustificada la protesta sindical que empezó el lunes pasado. Buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, nos ha llamado mucho la atención que se ha hecho un reclamo a la falta de diálogo, cuando el presidente de la República, incluso de puño y letra suyo, ha extendido una invitación al diálogo a los sectores sindicales para poder llegar a cuáles serían los puntos de entendimiento. Igualmente, nosotros recibimos algunas solicitudes del sector sindical en un momento donde ya la tramitación del proyecto estaba muy avanzada y no era posible poder incorporar todos los puntos que estaban llevando sobre la mesa. Además, se han utilizado, son mentiras, abiertamente mentiras, cuando se le dice a la gente, por ejemplo, que este proyecto no toca para nada la evasión, ¿verdad? Y el impuesto al valor agregado, la gente tiene que tenerlo claro, es la herramienta más útil para trabajar en contra de la evasión, especialmente porque hace que yo tenga un incentivo. Si yo tengo una pulpería, tenga el incentivo de comprarle a todos mis proveedores que estén pagando impuestos, para que después, cuando yo presente mi declaración de impuestos ante Hacienda, poder presentar un desglose y decir, vea, yo ya pagué todos estos impuestos en mi cadena de valor, entonces esto ya rebájenmelo de mi declaración. Con eso hacemos que la formalidad sea por excelencia la forma para evadir impuestos, para evitar la evasión de impuestos en Costa Rica. Esto es un impuesto además que se utiliza en la gran mayoría de países del mundo. El impuesto de ventas es un impuesto que ya prácticamente está en peligro de extinción. Además, hay medidas importantísimas en materia de renta, hay medidas para evitar que los capitales se vayan a paraísos fiscales, hay medidas para evitar que se finjan falsos endeudamientos y que las empresas digan, porque se prestaron entre sociedades anónimas platas, lleguen a decirle a Hacienda, mira, aquí estamos en números rojos. Hay una serie de medidas, y también hay medidas para poner límites a excesos que han habido en el sector público, como es el tema de las cesantías que están por encima de los 8 años.
Bien, ya vamos a seguir ahondando sobre estos argumentos que presentó la fracción del Partido de Acción Ciudadana el miércoles, el martes fue que se presentó en la conferencia de prensa, sí, correcto. Así que tenemos, como les habíamos dicho también, a Lenín Hernández, el presidente de la Renum Novarum, una de las organizaciones que está pues en este movimiento sindical. El lunes fue que se realizó esta conferencia de prensa. Buenos días, Lenín, sobre los argumentos y sobre las ideas que plantea la diputada Laura Guido. Buenos días. Muy buenos días, César, muy buenos días, doña Laura. Buenos días. Muy buenos días al público que nos sintoniza en este momento. Vamos a ver, el movimiento sindical costarricense ha sido consecuente y elocuente y congruente con nuestro discurso, porque recordemos que el movimiento sindical costarricense se ha opuesto al expediente 20.580 desde el mes de marzo aproximadamente de este año. Recordemos que nosotros veníamos insistiendo en que la forma en cómo se estaba construyendo este proyecto de ley, pues de una u otra forma, iba de una forma muy atropellada, no escuchando los diferentes sectores. Hay que buscar una reestructuración importante en lo que es la justicia tributaria nuestra, porque ha tenido serias falencias en los últimos 30, 40 años. Y lo digo con todo conocimiento de causa, porque vamos a ver, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios no se modifica en la parte sustantiva, en lo que es renta y venta, desde el año 1971, reformas importantes. De hecho, curiosamente, el 80% de los impuestos de nuestro país se captan a través de renta, venta y aduanas, ¿verdad? Y tenemos 105 leyes accesorias, tributarias, y vemos que la justicia tributaria anda como loquitos, ¿verdad? Viendo qué captan, cuando aquí lo que se necesita es una reforma estructural y ojalá tener un código en la parte sustantiva y un código en la parte procedimental. Y pongo un ejemplo, como el Código Penal y el Código Procesal Penal. Pero pedir eso de repente a la Asamblea Legislativa, a los antiguos legisladores, es un imposible, ¿verdad? Doña Laura está empezando y yo creo que tienen una gran responsabilidad con el país. Entonces, el tiempo nos ha dado la razón, porque de una u otra forma, si nosotros no hubiéramos salido al movimiento de huelga el 25 de abril, se hubiera aprobado en primer debate, tal como estaba ese texto, ¿verdad? Con el cambio de la nueva legislación, o legislatura, mejor dicho, los señoras y señores diputados han tenido la oportunidad de revisar y esgrimir un poco más el proyecto de ley. Sin embargo, nosotros venimos diciendo que hace falta muchísimo más, y también lo digo con todo respeto por lo siguiente, lo digo doña Laura, con todo respeto, porque el partido oficialista ha tenido una gran virtud, y es venderle a la ciudadanía que es un gobierno nuevo, y recordemos que es una continuidad de un gobierno anterior, en donde prácticamente no se solventó el problema del déficit fiscal, y aquí es donde nosotros decimos que por qué no hablamos con la verdad, porque vamos a ver, el gran error del gobierno anterior fue no haber abordado el problema fiscal desde un inicio, se esperaron 2 años. Sin embargo, don Helio Fallas, como exministro de Hacienda, un gran caballero y la verdad fue un gran ministro, llevó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa en el 2015, en agosto de 2015, que sí modificaba en forma integral renta, venta, metía renta global, renta mundial. ¿Y qué pasó aquí en la Asamblea Legislativa? Pues empezó a operar el círculo de cuido, ahí está la fracción de liberación, la Unidad Social Cristiana, que impidieron que pasara ese proyecto de ley que sí venía a solucionar de forma integral el problema del déficit fiscal, porque resulta ser que este proyecto de ley solamente recoge 1,4% del Producto Interno Bruto, y el gobierno actual no nos ha dicho todavía de dónde vamos a sacar el 3-4% que hace falta para buscar la estabilidad del país. Entonces, esa es nuestra mayor y gran preocupación. Bien, ya vamos a continuar con esta conversación entre Lenín Hernández, el presidente de la Renum Novarum, y Laura Guido, diputada del Partido de Acción Ciudadana, pero tenemos información con nuestra compañera Katia Meneses, que se encuentra en la manifestación de los taxistas, quienes también se han hecho presentes a esta manifestación sindical. Vamos con nuestra compañera Katia Meneses. Buenos días, Katia. Gracias, muy buenos días, César. Indicarles a ustedes que ya los taxistas se están ubicando, se están apostando en lo que es el Paseo Colón. Nosotros hemos visto el ambiente de esta mañana y hemos observado cómo los carros que pasan pitoreando, apoyando ese movimiento, pero vamos a conversar, a ahondar con don Ricardo Venegas, quien es el coordinador de los taxistas, justamente en este lado, para conocer por qué es que ellos se están uniendo. Muy buenos días, don Ricardo. ¿A qué hora anoche se decidieron ustedes de participar de esta actividad? Bueno, ya a las 5 de la tarde tomamos la decisión
de salir nuevamente a las calles porque el día de antier la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa convocó a los taxistas en los cuales les propone que se van a archivar los 2 proyectos de ley que pretendían prácticamente liberar el servicio de taxi. Cuando ayer se llega a la Asamblea Legislativa se nos dice que no se va a dar el documento y que eso va a durar varios días. O sea, es una burla para el taxista porque habían quedado de que ayer nos daban la copia del acta del archivo de los dos proyectos. Entonces, ayer mismo decidimos que ya estamos cansados, ya no vamos a aguantar más y aquí estamos coordinando para seguir en la lucha realmente de algo que es legal en este país. ¿Cómo se organizaron tan rápidamente y cómo están haciendo con los compañeros que están en las diferentes provincias del país? Bueno, en eso vamos a quedar claros. Nosotros el día lunes en la tarde dijimos se suspende. No es que ya no había huelga, se suspende hasta tener el resultado del documento de ellos. Al no darse el documento, entonces lo que hacemos es que inmediatamente volvemos a reconvocar para seguir en la lucha. Don Ricardo, el llamado que le están haciendo ustedes a los taxistas. Bueno, no, aquí desgraciadamente, digámoslo así, estamos ya dándonos las últimas brazadas porque la verdad el trabajo del taxista corre peligro. Entonces, la verdad eso es lo que estamos nosotros haciendo ahorita y vamos a hacer valer los derechos adquiridos por el taxista y la legalidad del taxista. ¿Ustedes se estarían pronunciando solamente en horas de la mañana? No, esto es indefinido. O sea, nosotros aquí vamos, tenemos ya unas consignas que es, nos dirigimos hacia la Asamblea Legislativa, de ahí vamos al contencioso administrativo y de ahí tomaremos ya otras decisiones. ¿Cuáles medidas se estarían tomando? Las que el gobierno quiera, porque nosotros hemos puesto esto en manos del gobierno, hemos tratado de actuar de la mejor forma, pero irnos en orden jerárquico y legalmente, pero si el gobierno lo que quiere es que nosotros lo paralicemos del país, va a ser ellos, no somos nosotros. ¿Ustedes entonces no van a brindar el servicio? Pero disculpe. ¿Ustedes no van a brindar el servicio esta mañana, don Ricardo? No es que no vamos a brindar el servicio porque hay compañeros que van a seguir trabajando. Aquí venimos un grupo, somos alrededor de 3.500 los que esperamos reunirnos hoy aquí en San José para empezar la marcha. Ellos se van a ir uniendo paulatinamente conforme vamos avanzando en la... Pero tenemos solamente una consigna, que quedemos claros. Nosotros nos fuimos a buscar la forma jurídica y constitucional de ser entendidos, pero la verdad ya... La única consigna que tenemos para levantar el movimiento es fuera Uber, que se baje la cuchilla de Uber, porque en todos los términos, tanto la constitucional, la Procuraduría y todo, que ya todos los medios lo saben, dicen la ilegalidad de Uber, entonces nosotros simple y sencillamente ya nos cansamos de esto y es fuera Uber. Bien, muchas gracias a don Ricardo Venegas, quien es el coordinador de los taxistas, exactamente aquí en el Paseo Colón, donde ya un grupo bastante numeroso se ha reunido a los dos lados. Compañeros, esta es la información. En cualquier momento estaremos desde otro punto de San José. Regreso con ustedes. Continúen con más. Compañera Katia Meneses por esta información desde el Paseo Colón, donde están manifestando los taxistas. Recordemos que ellos también tienen el tema de la exigencia personal o del grupo, de gremio, de la salida de Uber del país. Pero para continuar hablando acá, estamos desde el Boulevard de la Asamblea Legislativa, estamos conversando con la diputada Laura Guido del Partido de Acción Ciudadana y Lenín Hernández, presidente de la Renum Novarum. La razón que por lo que ellos se encuentran el día de hoy acá es para referirse justamente a la conferencia de prensa que hizo la fracción oficialista el lunes pasado, donde pues señalan que los argumentos con los cuales han sido convocados trabajadores y trabajadoras a esta huelga pues no son del todo verdaderos, algunos son abiertamente falsos. Justamente nos gustaría ahondar un poco más, doña Laura, sobre el tema que ustedes hablaban y lo mencionaba usted y lo mencionaba el diputado Enrique Sánchez, sobre que más que defender derechos de trabajadores, lo que se está defendiendo son privilegios que se estarían pues quitando o empezando a cambiar en este proyecto 2580. Efectivamente, el 20.580 en primer lugar hay que dejar totalmente claro que tiene modificaciones en materia de salarios y las remuneraciones que hace el Estado. Esto estaría aplicando en condiciones de personas que tienen nuevos contratos con el Estado, especialmente aquellas que tienen que ver con dedicación exclusiva, prohibición.
pero se ha posicionado que no, que eso va a afectar inmediatamente a la clase trabajadora actualmente. Nosotros necesitamos regular y ordenar lo que está pasando en materia de salarios y de remuneraciones a cargo del presupuesto nacional, y especialmente pues nos ha llamado la atención un par de cosas que nos parecen que han sido realmente sensibles para los sindicatos, pero que no han querido posicionar públicamente. Un tema es que se pone la cesantía a 8 años. Y que se hace el mandato explícito de que cuando hay convención colectiva, esa convención colectiva, llegada al vencimiento, tiene que renegociarse. Al abrir esa renegociación, pues tendremos la necesidad de estar revisando aquellas cesantías que son abusivas, que no se justifican, que los costarricenses estamos pagando para un pequeño grupo un beneficio excepcional que no es el que tiene todo el mundo. También nos ha preocupado, por ejemplo, que se busque mantener privilegios que no se justifican, como es que se sumen puntos de carrera profesional por tener la carrera requerida para el puesto o por aquellos cursos que paga propiamente la institución. Estos son condiciones que en el sector privado definitivamente no se dan y que además no sucede igual para todas las instituciones. Igualmente, con el tema de anualidades, las anualidades actualmente que tiene cada quien se mantienen, pero entra un nuevo cálculo de las anualidades, donde además de bajar el porcentaje, se está ligando la anualidad al cumplimiento de objetivos de la institución y a cumplimiento de las evaluaciones de desempeño. Entonces aquí, ¿qué estamos defendiendo? Sí, servidores públicos, sí, empleo público, por supuesto, pero un empleo público que le responda a la gente con calidad, que le responda a la gente que paga sus salarios con un servicio que esté a la altura de lo que se les está pagando, y que hayan un parámetro de medición para poder tener claridad sobre la calidad del empleo público y sobre la calidad del desempeño de los funcionarios. Aquí no podemos tener gente que ya porque está en la propiedad se siente totalmente confiada que pueda dar el servicio que quiera, con la calidad que quiera, que igual no la van a mover nunca. Y efectivamente tienen que haber incentivos para que la acción del trabajador pues sea remunerada en función de su calidad. Lo que no podemos permitirnos es que exista simplemente el incentivo esté por sentado, ¿verdad? Que simplemente se recibe de forma automática, porque entonces la gente no se esfuerza para tener un objetivo conjunto como institución y para poder darle a las personas el mejor trabajo posible. Importante ahí destacar que se está creando aquí incentivos, no desincentivos. Aquí no se está amenazando a nadie con un despido, no se está amenazando a nadie con una sanción o demás. Lo que se está generando es, ok, usted quiere tener un reconocimiento anual en su salario, una remuneración mayor, demuestre con resultados cuál es el trabajo que usted está realizando. Bien, el descargo de Lenín Hernández de la Red Honorable. Sí, vamos a ver. Los argumentos que dice o explica doña Laura se respetan, no se comparten, y lo explico de la siguiente forma. Es que cuando hablamos del problema del déficit fiscal hay que hablar de sus 3 grandes ejes, que tienen que ver con ingresos, gastos y gobernanza fiscal. El proyecto de ley recoge 1,4% del Producto Interno Bruto, 1,4% del Producto Interno Bruto. En este momento el déficit fiscal está en un 6,6%, posiblemente lleguemos a un 7%. Y eso es nefasto para la economía y somos conscientes de que puede existir en cualquier momento pues, una inflación desmedida y más desempleo. Somos totalmente conscientes de ello. Si nosotros como sector sindical estuviésemos preocupados solamente por el tema de las reformas en el gasto, solamente en empleo público, hablemos de gasto, entonces simplemente nos acogemos y nos allanamos. Está bien que sea para las nuevas contrataciones, todos los demás servidores públicos estamos pues prácticamente con las mismas garantías y derechos laborales tal como están constituidos, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Pero nuestro discurso va más allá de ello. Y para que de repente el público que nos está escuchando se empape del tema. Vamos a ver, el déficit fiscal se mide a través del gasto corriente que hace el Estado. O sea, estamos hablando de los 18 ministerios. Entonces ahí no opera la caja, no opera los bancos, no operan las empresas en competencia, ¿verdad? Entonces estamos de acuerdo. Dentro del empleo público hay un montón de cosas que hay que revisar. Hay 14 regímenes salariales, pero ojalá se pueda abordar
como se hizo con los médicos, por ejemplo. Y lo digo con conocimiento de causa porque soy del sector salud. Los 100 salarios más altos, que oscilan entre 5 millones a 18 millones, son de médicos. Pero hay una ley especial, ¿cierto? Hay una ley especial. ¿Por qué sacaron a los médicos del proyecto de ley? Porque los derechos que se le generan a los médicos vienen por una ley especial. Entonces, la situación social, económica y laboral la conoce ese gremio. De igual forma, hubiésemos deseado que con relación al gasto por salarios se haga esa revisión exhaustiva, pero eso es un punto aparte. Cuando hablamos de gastos, doña Laura, hay que hablar de cosas más significativas. Y hablo, por ejemplo, que el año pasado el MEP, ¿verdad?, no ejecutó 187 mil millones de colones. Y eso no es culpa del docente, no es culpa del profesor de estudios sociales, del profesor de inglés, de religión, sino las altas jerarquías. Y ocupamos realmente un Estado eficiente, ocupamos servidores públicos comprometidos con Costa Rica. Estamos totalmente de acuerdo, pero aquí queremos solucionar el problema del déficit fiscal. Y es que, repito, es que el gobierno no nos ha dicho todavía cómo va a hacer con el 3-4% restante. Y eso hay que abordarlo, y es que eso urge, porque la familia costarricense lo que siente, ¿verdad?, es que vamos a tener que pagar más a través del IVA. Y tiene usted toda la razón, y somos coincidentes. Ahora hay más servicios que compra bienes y servicios. Pero ¿cómo le explicamos a un costarricense, a la clase media, que anda con su teléfono celular, ¿verdad?, haciendo compras, y uno cree que anda mensajeando, y no, anda con su calculadora porque la plata no alcanza para comprar? Esa es la realidad que tenemos. Bueno, pongo este ejemplo. Si lo que hay que buscar es la trazabilidad a través del IVA, pues hubiéramos colocado, ¿verdad?, en este caso, pues un valor simbólico, un 0,05%, no golpea a todas las familias costarricenses. Entonces, son las cosas que de repente pudiésemos haber construido un proyecto mucho mejor. Nosotros llevamos una propuesta alterna, no estamos diciendo que el sector sindical tiene la respuesta a todo esto. Nosotros estamos apostando a un proceso de concertación como se dio en el año 1998, con don Miguel Ángel Rodríguez. Pero resulta ser que presentamos la propuesta, estamos esperando que en el periodo extraordinario, en donde el Poder Ejecutivo tenía toda la potestad con relación al expediente 20.580, nos llamara, y doña Laura, no nos llamaron, sino no nos llamó el señor presidente de la República, y nos llama el 31, ojo, 31 de agosto, último día del periodo extraordinario donde puede incidir el Poder Ejecutivo, porque a partir del 3 de septiembre pasa a sus manos, a manos de toda la Asamblea Legislativa. Entonces ese es el doble discurso que ha tenido el señor presidente. Las puertas están abiertas, ¿verdad?, pero el último día, entonces no vemos una voluntad, ¿verdad?, para querer solucionar este problema. Bien, doña Laura Guido, diputada. Aquí aclarar un par de cosas. Uno, el desenganche médico no se aprobó no porque no hubiese interés de revisar el régimen, sino porque estaba hecho solo para el sector privado y no para el sector público. El desenganche médico procede a hacerlo a través de un proyecto de ley que ya está presentado en corriente. De hecho, se presentaron 2 proyectos en corriente. El jueves pasado. Número 2, yo no termino de entender entonces la lógica de los sindicatos. Por un lado es que el proyecto no es suficiente para recaudar, pero entonces no hagan nada. No hagan nada hasta que nosotros digamos que, a ver, en esta Asamblea Legislativa hay proyectos en corriente, efectivamente presentados por la administración anterior, para crear el IVA, para meter renta mundial y renta global. Se aprobó la norma contra el fraude fiscal, se aprobó la norma contra el contrabando, está en régimen de exenciones en la Comisión de Hacendarios, está una modificación al Código de Normas Tributarias, hay una vasta agenda legislativa ahí todavía en corriente activa, que está siendo atendida, y sin embargo no ha habido por parte de los sindicatos una aprensión en atender y en apoyar y darle un impulso a esos proyectos. Entonces, ¿qué es lo que termino yo de interpretar? Bueno, que aquí el tema es no hagan nada, depongan totalmente las acciones y que no hay una lectura responsable de las consecuencias que eso puede tener para el país. Mire, es cierto, a la gente le cuesta mucho la plata, eso no quiere decir que a todo el mundo le cuesta lo mismo. Una familia que consume 40.000 colones en canasta básica estaría pagando 400 colones y aquí va a haber un mecanismo de devolución. Además, un mecanismo de devolución que va a afectar a los deciles más bajos, a la gente más recontrapobre de este país, porque va a estar pensado en pensiones del régimen no contributivo, perdón. Pero además,
a esas familias pues que se les va a dar un acompañamiento, porque el proyecto así lo establece, que el mecanismo de retribución, contribución tiene que estar. También ¿a quién se está protegiendo cuando queremos que no haya IVA? A los grandes evasores. ¿A quién se está protegiendo? A las familias que tienen capacidad de consumo muchísimo más alto, a las familias que tienen la capacidad de consumirse 200,000 colones si le da la gana en canasta básica, que serían los que estarían aportando más, porque esto es un porcentaje al consumo, no es un porcentaje a la nada. Y no es solo un tema de trazabilidad, es que no existe un régimen tributario en el mundo donde solo contribuyan unos y otros no. Eso no puede ser sostenible. Un Estado donde todos nos beneficiamos, todos contribuimos, con consideraciones especiales para la gente que más le cuesta y con consideraciones especiales en cosas esenciales. Y por eso hay porcentajes diferenciados. Bien, desgraciadamente ya tenemos que ir cerrando, así que una breve conclusión, primero Lenín y luego... Sí, con todo respeto hacia doña Laura, veo que hay un gran contrasentido en sus argumentos. Nótense ustedes que habló de que era necesario el IVA para captar la trazabilidad y ahora nos viene a decir que es para efectos de captar más impuestos de los que consumen más versus los que consumen menos, ¿verdad? Y eso no es una contradicción, señores, eso es una retroalimentación. Yo le permití hablar, son complementarios. No es ningún los impuestos no cumplen solo un objetivo. Laura, es que ustedes lo que no quieren decirle a los costarricenses es que no quieren abordar, ¿verdad?, los temas tributarios como corresponde, porque resulta ser, doña Laura, que todos esos proyectos de ley que usted mencionó están dando vueltas en la Asamblea Legislativa desde hace más de 8 años. Entonces, digámosle a los costarricenses que quieren aplicar el 20.580 para que todos los que consumimos paguemos más impuestos y sigamos protegiendo a los grandes empresarios que no quieren pagar impuestos, como por ejemplo el esposo de doña Edna Camacho, jefe del departamento o coordinación del equipo económico de Casa Presidencial. Esa es la realidad que tenemos, ese es el motivo por el cual estamos saliendo el día de hoy precisamente a las calles a defender a todos los costarricenses. Ustedes lo que están defendiendo son privilegios y no se lo quieren decir a Costa Rica. Utiliza argumentos falsos como el tema del esposo de doña Edna Camacho, que está haciendo en este momento tramitado 809 millones que no pagó. Sí, y efectivamente le cayó la administración y está siendo juzgado como cualquier costarricense en este país. Y además, en la bolsa. Y además, con lo que estaban planteando respecto a amnistía tributaria, no procede para la gente que ya tiene procesos abiertos, como es el caso de la empresa Aldesa. Entonces, ¿qué hacen? Que los pobres, que es que protege a los ricos. Bueno, los ricos también pagan IVA. Los ricos son los que están siendo más afectados con las normas de renta. Los ricos son los que están moviendo. Y la gente corrupta de este país es la que se mueve a paraísos fiscales y las que hacen maniobras como fingir endeudamientos para no pagarle a Hacienda. Y esto está contenido en el proyecto. Pero también los ricos que se han enriquecido a costilla del Estado son los que reciben salarios de 4 millones para arriba. Y a eso se les está poniendo un 25% en renta. Y los que reciben de 2 millones para arriba se les está poniendo un 20% en renta, porque aquí no es posible que una gente que no está trabajando igual que otra, que está recibiendo un salario que no se justifica y no es proporcional respecto a la relación que tiene los otros salarios del Estado, esté haciéndose rica a costilla del pueblo. Y eso no lo dicen. Y es más fácil decir, ay, es que aquí es para cuidar a los pobres. ¿Sabe qué necesitan los pobres? Un Estado que les responda. Y para que el Estado les responda necesita sanear sus finanzas públicas. Bien, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, pero evidentemente este tema no termina acá. Hoy hay nuevamente manifestación aquí frente a la Asamblea Legislativa. Se espera pues una mayor convocatoria por parte de los sindicatos, según nos han manifestado sus dirigentes, así que por supuesto esta noticia está en desarrollo. Muchísimas gracias a doña Laura Guido, diputada del Partido de Acción Ciudadana, y a don Lenín Hernández, presidente de la Reunión Numaron. Sé que tenían mucho más que decir, pero bueno, los invitaremos nuevamente, por si esto no termina el día de hoy. Muchísimas gracias. Volvemos al estudio con nuestra compañera Helen Naranjo. Adelante.